Como se los prometí, hoy continuamos hablando de Varadero, solo que en esta ocasión nos estaremos enfocando en sus supermercados. Tenemos ciertos y determinados apuntes que quizás a muchos de ustedes les resulten interesantes y todos los conocerán si siguen viendo este video. Aquí me encuentro yo en medio del parque huyéndole al sol como si no hubiese un mañana. Primer dato, siendo Varadero uno de los principales polos turísticos con los cuales cuenta Cuba, era más que evidente que en todo este periodo existiera en esta ciudad o en esta parte de la provincia de Matanzas una transición de estas tiendas que el pago se efectuaba en moneda libremente convertible a una tienda totalmente dolarizada. Y esto comencé a notarlo desde que hice mi recorrido por el reconocido Boulevard de Varadero. Ya me atrevo a decir que casi todas las tiendas que se encuentran en esa zona tienen esta característica. Por no mencionar que muchos de sus clientes, quitando la parte nacional, la parte de los cubanos, hacen el pago o lo efectúan por mediación de tarjetas extranjeras, dígase Mastercard o Visa. Y ahí es cuando damos con otra característica que poseen estos supermercados. Solo se admite el pago por mediación de tarjeta magnética. Y de momento muchos de ellos no aceptan el pago en efectivo, en monedas extranjeras como el dólar y el euro. O al menos fue el único método de pago que vi que aceptaban en las tiendas que tuve la oportunidad de visitar, porque sí, no las visité todas. Y si esto es lo contrario, o sea, en una de ellas sí te aceptan el efectivo, persona conocedora de Varadero o de la provincia de Matanzas que conozca sobre estos temas, colóquenmelo en la parte de los comentarios porque tengo respecto de eso mis dudas, ya que en La Habana, déjenme les digo que de todas estas tiendas que en la actualidad ya son completamente dolarizadas, muchas de ellas todavía no te aceptan el pago en monedas extranjeras en efectivo. Ahora bien, pequeña apreciación o punto de vista como habanero o más bien como cubano que quiero que también me ayuden a darle veracidad o no en la parte de los comentarios. Una pequeña estrategia que vi que hace el matancero a la hora de acceder a esta zona turística de su provincia. Y les digo estrategia porque les voy a explicar el contexto para que entiendan. Resulta que cuando cogía este bus o guagua de 2 pisos para desplazarme dentro de la ciudad, noté como en muchas de estas tiendas y supermercados existía una gran aglomeración de personas. Vamos, la cola de los cubanos del día a día de toda la vida. Y es ahí cuando dije, no puede ser posible que todas esas personas que se encuentren haciendo fila sean huéspedes alojados en los diferentes hoteles que se encuentran distribuidos en Varadero. Quizás una parte de ellos sí, digamos que un 10, un 15, un 20% que inteligentemente, y yo me incluyo dentro del saco, necesitaba un producto X, ya sea aseo o de comida que no existía en el alojamiento y en la tienda sí estaba, lo compraba y me lo llevaba para la habitación. Pero mi pregunta era la siguiente, ¿cuál era la procedencia del resto de las personas? Ahí va mi respuesta a mi propia pregunta y esto, ojo, es una suposición. Por eso les dije que me ayudaran a decir qué creen al respecto de esto en la parte de los comentarios. Yo digamos que infiero que muchas de estas personas no vivan en Varadero, sean de otras partes del resto de la provincia de Matanzas, pero al darse cuenta que digamos estas tiendas o supermercados son un poco más surtidos que los establecimientos que se encuentran cerca de sus residencias o de sus hogares, acceden a ellos en búsqueda de productos necesarios. Solo que lo complicado de esto es que tienes que cumplir 2 aspectos bien importantes. Número 1, tener una tarjeta magnética con dinero y al mismo tiempo tener un transporte que te mueva para esta parte de la ciudad, ya que se encuentra completamente distante de lo que es como tal la provincia de Matanzas. ¿Y por qué les digo esto? Simple. Quizás digamos que los que se encuentran hospedados en los diferentes hoteles necesiten un champú, algo que no encuentran en su lugar de residencia y lo vieron en esas tiendas y lo compran, pero ya a la hora de comprar algo que se puede echar a perder, dígase comida, porque vi personas comprando cajas de pollo,
comprando barras de queso, barras de jamón. A lo mejor productos como el jamón y el queso lo puedas meter en el minibar, pero una caja de pollo, imposible. Y bueno, este ejemplo se los puse porque lo vi básicamente y lo viví como venía una persona con su carro particular, compraba ciertos y determinados productos que quizás donde vivía no los hallaba y aquí sí, y se los llevaba para su casa. Ven como el cubano siempre se las ingenia. Ahora bien, hablemos de diferencias entre los supermercados de Varadero y los supermercados de Matanzas con todo este tema de la dolarización. Primero, algo que les mencioné al principio del video relacionado con el método de pago. Ya en muchas de las tiendas dolarizadas aquí en La Habana te permiten el pago en efectivo. Y cuando tienen vuelto te lo devuelven en caramelos o en cosas que cuesten centavos, básicamente. Algo que vimos en el video principal y general de esta saga es que encontré productos en estos supermercados que jamás había visto en los de La Habana. Y ahí es cuando pregunto yo, si son tiendas con la misma modalidad, ¿acaso no deberían presentar relativamente la misma similitud con los productos? Y bueno, yo se los estuve documentando en el video anterior, que encontré refresco de la marca Piñata, encontré un pomo de pesto, que es algo que me encanta, y aquí en La Habana miren que he caminado la ciudad en búsqueda de este producto y no lo he encontrado, entre otros ejemplos. Otro aspecto que consideraría diferencia, y lo estuvimos mencionando en el video anterior, y sí, estoy mencionando bastantes veces el video anterior, si no lo has visto te lo voy a estar enlazando para que lo veas después de este, es que para esta zona de Varadero no existen negocios privados, no existen MIPYMES. En La Habana eso creo que cada metro o cada cuadra que tú pasas te vas a encontrar con un negocio privado o con una mediana o pequeña empresa que al mismo tiempo, digamos, le hace una especie de competencia a estos supermercados. Y por si fuera poco, de estas mismas tiendas es donde muchos de estos dueños de estos negocios sacan sus mercancías, o sea que indirectamente vienen siendo como sus proveedores para ciertos y determinados productos. En independencia de la familia, de lo que tengan, principalmente para solteros, casados, solteras, casadas de 30 a 65 años que posean Visa, Mastercard, American Express. Tenemos este destino, ese club tiene este destino y 80 destinos alrededor del mundo que están muy buenos. O sea, eso sería como una preapertura de ese... Preapertura de esta instalación. Pero bueno, ¿cómo funciona? Por membresía. Tiene diferentes tipos de membresía. Y entonces, mientras este se abre, ella está vendido el 30%. Otros clientes que se han unido al club viajan a otros destinos. A Cabo San Lucas, a Perú, a Tokio, China. En este punto del video es momento de hablar de calidad y de precios. Para empezar, voy a estar poniendo aquí un dato que sé que de vez en cuando a ustedes les gusta que yo les comparta respecto a cómo se encuentran en el presente en Cuba, en el mercado informal, las monedas extranjeras que, digamos, revolucionan y controlan el mercado. Y evidentemente, al acceder ahora a un supermercado para que vean los productos, para que vean los precios, yo los invito a que pongan en la parte de los comentarios que vean todos los productos detalladamente. Si quieren, pausen el video, se fijen en el precio y que comenten cómo se encuentran estos mismos productos en cuanto a su valor en sus países de origen, porque sé que la diferencia es abismal. Y aquí es donde retomamos nuestro recorrido por la plaza comercial que se encuentra en el complejo Las Molas. Sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, es lo mismo de los supermercados dolarizados o no dolarizados en La Habana.
con la pequeña diferencia de que te encuentres uno que otro producto, pero son los estantes con el mismo producto desde que empieza hasta que se termina. En el caso de esta plaza o complejo, sí les puedo decir que habían varias modalidades de pago en dependencia del establecimiento al cual tú accedías, como es el caso de la bolera, que sí todo era en moneda nacional, pero sí tenías que hacer el pago por mediación de tarjeta magnética. Lo mismo pasa con la Casa del Café, que ahí nos estuvimos tomando un cafecito. Y recuerdo que estuvimos gastando alrededor de 600 pesos por 2 cafés. Sí. Y aquí se me fue un poco de casa. No pasa nada. Disculpe. Gracias. ¿Lo disfruté? Gracias. De momento yo me despido, que aquí estoy ya trazando ruta para crearles otro contenido. Sí, estamos productivos como siempre. Los invito a que dejes un me gusta, compartas este video con un amigo y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón. Nos vemos en unos días o en unas horas con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.